¿Qué tal, mis queridos y queridas oyentes? Pues hoy estamos en una edición más de El Tío Recomienda. Hoy pues es nuestro séptimo capítulo, me parece. Bueno, una cosa así. Pero bueno, la cosa es que esta sería la tercera película que recomendamos, si no mal recuerdo. Ya hemos recomendado con anterioridad cosas como Nymphomaniac y Dune. Eh, ¿Cómo decirlo? Pues dos títulos bastante distintos en cuanto a trama y estilo. Por un lado tenemos al polémico Lars von Trier, tenemos al bueno, ya regularmente famoso Denis Villeneuve. Y bueno, hoy vamos a hablar de un director, bueno, en específico, una película de un director que este apenas en estos últimos meses ha tenido cierta popularidad por su última película Don't Look Up. Que bueno, a decir verdad, Don't Look Up sí es una buena película, sin embargo no es algo que, al menos desde mi punto de vista, me haya encantado, no es algo que a mí me haya fascinado. Tiene una crítica muy relevante, no lo voy a negar, pero creo que la película que vamos a conversar hoy, pues sí tiene una, sí es un poco más más prudente platicarla, porque bueno, estamos en un contexto global que, si bien pareciera que no, según lo que he investigado sí está directamente relacionado con la trama de la película que hablaremos hoy. O sea, toda esta cuestión que estamos viviendo, bueno, no directamente, pero sí estamos presenciando de Rusia yendo contra Ucrania y la OTAN y la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, en fin, todo eso sí va directamente relacionado con pues la película que vamos a platicar hoy. Como bien mencioné, pues parece que no. Sin embargo, sí hay una relación un poco implícita, pero al final del día existe. Pero bueno, sin más preámbulos, pues comencemos. Recuerden que, ya como un anuncio más antes de comenzar el capítulo, pues en la página de Facebook, por lo regular estoy, pues bueno, subiendo algunas cosas de repente, entre que efemérides, si se pudiera decir de alguna manera, algunas cosas que de repente escribo yo, y pues nada más, ¿no? También, pues ahí de repente comentaré algunos eventos de los que me entere. Sin embargo, bueno, pues ahí sigo intentando levantar la página. Ahora sí, sin más preámbulos, pues vayamos con el capítulo de hoy. Y pues bueno, el contexto en el que vivimos, pues es bastante denso, porque en realidad todas las cosas que estamos presenciando, todas las problemáticas que vivimos día con día en el siglo XXI, y también, bueno, pues que se ha vivido desde cierto punto de la historia de la humanidad, pues son derivadas del capitalismo. Y no lo digo porque mis ideales sean anticapitalistas, sino porque es un hecho objetivo. La hambruna, la falta de vacunas, las guerras, la pobreza extrema, el desempleo, el calentamiento global, la falta de pensiones, bueno, en fin, todo eso es derivado del capitalismo. Y pues históricamente las naciones sí han atravesado pues crisis al final del día, ya sea crisis de hambre, o sea, pues, no sé, durante la época de la peste evidentemente hubo una crisis en todos los aspectos. Durante la Gran Depresión en el 29, desde luego que hubo un gran problema ahí de índole económico. Y pues apenas en el 2008 hubo una gran crisis que pues terminó ocasionando ¿cómo decirlo? Pues sí, el declive de la economía en el mundo. Y es curioso, ¿no? Pero en realidad todas las crisis económicas han surgido porque eh, pues el capitalismo las ha ocasionado, ¿no? O sea, claro, no me atrevo a ¿cómo decirlo? A asegurarlo, pero
pues es a partir de que se implementa este sistema socioeconómico que las crisis económicas son más comunes, ¿no? O sea, yo dudo mucho que, bueno, no, como digo, pues no lo aseguro, pero antes del 29, de todas esas fechas de crisis económicas, pues más bien las crisis creo que eran de otras índoles, ¿no? Y no tanto económicas. Pues bien, hoy vamos a hablar de la película La Gran Apuesta, que bueno, fue estrenada en el 2015 y bueno, tuvo una buena recepción. La crítica, pues ¿cómo se dice? La ha elogiado bastante bien, además de que parece ser que fue la primera película que Adam McKay dirigió, ¿no? Y bueno, o sea, sí, Adam McKay fue director, sin embargo, también fue quien escribió el guión. Y esta película está basada en el libro homónimo de Michael Lewis. Este libro y esta película hablan de precisamente esta crisis financiera que se vivió más activamente en el mundo durante 2007 a 2010 a causa de la acumulación de viviendas. Hubo una crisis ahí financiera porque pues había, como bien menciono, una acumulación de viviendas, mucha gente que no pudo pagar sus hipotecas, etcétera. Ahora, esta película es bastante interesante desde mi perspectiva. Para ser la primera película de Adam McKay, bueno, creo que es buena. Hay que tener en cuenta que después hizo Vice, una película que también critica toda la cultura y sistema socioeconómico y político de Estados Unidos. Y bueno, la más reciente, Don't Look Up. Adam McKay siempre utiliza elencos, diría yo, interesantes. Y no tanto por el desempeño de sus actores, actrices, sino porque las combinaciones que hace son en sí, como bien digo, interesantes. En esta de La Gran Apuesta tenemos como protagonistas a Christian Bale, tenemos a Steve Carell, tenemos a Ryan Gosling y a Brad Pitt. Y bueno, sus personajes son los de cuatro inversionistas, 4 empresarios, que analizando toda esta situación de las hipotecas en Estados Unidos se dan cuenta de que en un futuro podrán apostar en contra del negocio de las viviendas en Estados Unidos. Ahora, ¿y por qué se dan cuenta de esto? Pues bueno, hay que tener en cuenta que antes de que llegaran estos 4 individuos y se dieran cuenta de este problema, es que pues la inversión más segura de Estados Unidos hasta ese momento había sido la vivienda. Era casi asegurado que si tú invertías en viviendas, pues ibas a retirar una cantidad exorbitante de dinero. Sin embargo, pues estos cuates se dieron cuenta que eso no iba a durar para siempre, ¿no? Y entonces hacen algo que es como apostar en contra de ese negocio y de esa manera pues ellos retirar una cantidad exorbitante de dinero. Sin embargo, pues, ¿qué pasa cuando hicieron esto? Pues bueno, evidentemente toda la economía se fue al carajo, ¿no? En el mundo, porque claro, Estados Unidos se derrumba económicamente y todos los países que dependen económicamente o tienen convenios comerciales con Estados Unidos se derrumban y así se hace un efecto dominó, ¿cierto? Entonces pues sí, ¿no? Todo el mercado en el mundo, toda la economía se fue al carajo. Y pues bueno, esta película retrata todo ese proceso, ¿no? No narra en sí ya la crisis como tal, sino todo lo que le antecedió. Como el personaje de Ryan Gosling, principalmente el personaje el personaje de Christian Bale, que es un genio, que tiene un IQ altísimo al parecer, pues se da cuenta de este hueco en el negocio de la vivienda y entonces empieza pues sí, en términos más accesibles, pues sí, a apostar en contra de ese negocio, ¿no? Claro que pues
pues para ese momento, pues cuando pues sí, o sea, cuando empieza a hacer esta apuesta, pues obviamente a todo Wall Street le espanta y dicen así como, güey, este tipo está apostando una cantidad brutal en contra del negocio de las viviendas y es el más sólido de Estados Unidos, en fin, ¿no? Y entonces, pues resulta que Ryan Gosling se entera de eso y entonces empieza a compartirles esa idea a pues Steve Carell, y eventualmente unos cuates ahí que también están intentando invertir en Wall Street escuchan esa noticia, bueno, se enteran de todo ese relajito que ocasiona el personaje de Christian Bale y la propuesta de Ryan Gosling, y entonces deciden contactar a este personaje de Brad Pitt, ¿no? Pues bueno, por ahí va la película. El formato me llama la atención, creo que es como, pues sí, uno de los más destacables de falso documental. Es como sí entre falso documental, entre comedia, entre sí cosas muy pedagógicas, porque de repente tenemos algunas escenas en las que está la voz en off de Ryan Gosling diciendo, bueno, explicando todo lo que estaba sucediendo. Y también tenemos a los personajes, bueno, de Christian Bale, Steve Carell, todos los que ya mencioné, están por ahí platicando, están, bueno, en la acción, pues. Y entonces Ryan Gosling de repente dice, yo sé que toda esta terminología te puede confundir, puede ser complicada, te puede hacer sentir como menso, como idiota, no sé. Y para eso pues tenemos y alguna celebridad que va a explicar cómo funciona esto, ¿no? Que eso es creo que uno de los puntos más interesantes de la película en sí. Creo que las películas que hablan de economía, ya sea el lobo de Wall Street, ya sea el poder y la avaricia, ya sea, bueno, la cantidad infinita de películas que hablan de economía, pues sí, sí manejan todos estos términos, pero al final del día uno como espectador que no es experto o experta en economía, pues termina confundiéndose un poco, ¿no? Porque de repente hay términos como activos, acciones, hipotecas, etcétera, que uno pues más o menos entiende, más o menos comprende, pero tiene que intuir a qué se refiere en el contexto de la película. Cuando esta película, precisamente la de la gran apuesta, cumple con esta parte pedagógica de decirte, bueno, esto significa esto, esto significa aquello otro, esto significa aquello y no sé qué, pero además te lo explican con metáforas. Adelantándome un poco a la cuestión de resumen, en este capítulo, pues sí hay una escena en la que se habla de CDOs, que bueno, pues uno empieza a escuchar en la película, estás así como, bueno, ¿y qué rayos es un CDO, no? Son unas siglas. Y entonces Ryan Gosling dice, bueno, aquí tenemos al famoso chef, no sé, no me acuerdo del nombre, que va a explicar qué es un CDO. Y bueno, te explica qué es un CDO, utiliza algunas... utiliza de ejemplo lo que él vive en la cocina, ¿no? Para explicar lo que es un CDO. Y así, pues hay muchísimos ejemplos en la película, ¿no? Incluso, pues son las celebridades interpretando a la misma celebridad, ¿no? Pues tenemos en un principio a Margot Robbie explicando unas cosas de economía, pero siendo Margot Robbie, precisamente, ¿no? Y pues así, ¿no? Pero bueno, vamos con lo que, pues, como ha trascendido esta película. Que en realidad no es como que vaya, o sea la película de la que todo mundo está hablando, porque la película de la que todo mundo está hablando de este director es la de Don't Look Up. Sin embargo, bueno, pues yo quiero reseñar esta película hoy porque creo que es como una de las que menos se pelan de este cuate, y creo que sí es mejor que Don't Look Up en varios aspectos. Pues bien, esta película fue ganadora de mejor guión adaptado en los premios Oscar,
Y también pues fue muy llamativa porque en un festival de cine que se llama Hollywood Film Awards ganó el premio a mejor revelación de director. O sea, bueno, pues sí, ya desde un inicio llamó la atención este individuo, Adam McKay. Y también en National Board of Review Awards, que es un premio que vete tú a saber cuál es. Bueno, o sea, yo la verdad no lo conozco, a decir verdad. Ganó premio a mejor reparto. Y sí, como bien menciono, pues las actuaciones de esta película son destacables. Tenemos, al menos a mí, el que me impresiona es Steve Carell, porque bueno, fue la primer película que yo veía de Steve Carell en la que no interpretaba un papel meramente cómico. Steve Carell, no sé realmente, pero creo que pues para ese momento su papel más conocido, claro, era Virgen a los 40 y también era The Office, como no, con su personaje genial de Michael Scott. Y bueno, pues cuando yo vi esta peli, sí dije, wow, o sea, está haciendo un papel serio, ¿no? O sea, un papel que, claro, en un principio te cuesta un poco tomártelo en serio porque, pues, a lo mejor y en ese momento tú estás saliendo de ver The Office, lo conoces por Virgen a los 40 y de repente lo ves actuando de una forma pues más seria, ¿no? Supongo que es algo así como cuando ves Diamantes en Bruto y ves a Adam Sandler ahí haciendo un papel muy denso y dices, wow, pues sí hay talento, ¿no? Y bueno, pues en los Óscares también estuvo nominado a varios premios. No solamente ganó el mejor guión adaptado, como bien mencioné, pues también ganó mejor reparto, mejor revelación de director y también en premios Satellite ganó mejor actor de reparto Christian Bale. Y bueno, en los Oscars fue nominado también a mejor película, mejor director, mejor actor de reparto también por Christian Bale y mejor montaje. Hay que destacar que no sé si sea la mejor actuación de Christian Bale hasta ahora, pero vaya que es buena. Vaya que sí es muy destacable esta actuación de Christian Bale, o bueno, Bruce Wayne, ¿no? en otras palabras. Pero a ver, ¿quién es Adam McKay y qué onda con este individuo? Pues bien, parece que es de Filadelfia, creció en Pensilvania y bueno, pues él estuvo desarrollando ¿cómo decirlo? Pues sí, se empezó a destacar dentro de la comedia, ¿no? Aunque claro, el tinte que agarraría después con las películas que empezó a dirigir, como esta misma película, La Gran Apuesta, Vice y Don't Look Up, pues le han dado este tinte sí de comedia, pero al mismo tiempo mucho de crítica social y política, ¿no? Parece que esa es como su tirada, ¿no? Bueno, pues en un principio con ese talento de comedia, pues intentó estar ahí en los castings de Saturday Night Live. Sin embargo, pues no lo agarraron. Aunque pues los guiones que él empezaba a hacer, pues le empezaron a abrir las puertas, ¿no? Y por ahí en algún momento estuvo en Saturday Night Live, ¿no? Y conoció ahí a Will Ferrell, que bueno, no es uno de los actores que a mí me encantan. De hecho, considero que Will Ferrell pues es medio malo. Sin embargo, pues bueno, ahí entablarían una amistad y harían un debut que es El Reportero, la leyenda de Ron Burgundy. Aunque bueno, pues también estuvo trabajando un rato con Ferrell. Sí, estuvo apostándole ahí a la comedia americana, a la comedia gringa que todos conocemos. Y bueno, hizo películas como Pasado de Vueltas, Hermanos por Pelotas, Los otros dos. Bueno, hizo varias películas de comedia pura. Sin embargo, pues como bien mencioné, empezó a apostarle por
las películas entre que comedia y crítica a la cultura gringa, ¿no? Y bueno, este momento es crucial dentro de la carrera de McKay cuando empieza a tirarle a películas como La Gran Apuesta y demás que ya menciono, porque pues le empieza a conseguir nominaciones a Oscar a Mejor Director y Mejor Guión Adaptado y bueno, empieza a conseguir nominaciones siquiera, ¿no? Ya vimos que sí ganó un Oscar a Mejor Guión Adaptado, ¿no? Pero bueno, pues esa es la carrera de Adam McKay, ¿no? Claro, en un principio sí se dedicó únicamente a hacer comedias, así sin más, o sea, la comedia pura y dura, sin ninguna especie de reflexión trascendental, simplemente era como, sí, pues sí, ¿no? El Adam McKay haciendo películas chistosas con Will Ferrell y listo. Creo que fue una buena vuelta de tuerca que haya decidido empezar a hacer este tipo de películas, ¿no? Claro, esto ya es un poco opinión mía, pero creo que en todos los países siempre hay algún director o directora que se dedica a hacer películas de esta índole. En México pues tenemos a Luis Estrada, ¿no? Conocidísimo por las películas de crítica abierta que hace a la política mexicana, ¿no? Pues bien, como bien mencionaba, hay cosas que son prudentes mencionar en un podcast si vamos a hablar de una película con una infinidad de términos económicos. Porque, por ejemplo, sí sabemos que es una hipoteca, pero creo que no nos queda muy claro. O sea, me explico, es como, no sé, o sea, de repente nos dicen que hay una crisis hipotecaria y nos asustamos porque sabemos que tiene que ver con casas, pero pues no sabemos ni qué es una hipoteca, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es prudente que hablemos un poco de qué es una hipoteca. Y bueno, pues si lo consultamos así nada más en una página de internet, en un diccionario, algo por el estilo, pues dice: derecho real que agrava un bien inmueble y que normalmente se utiliza para lograr la financiación necesaria para su compra, aunque también se pueden hipotecar bienes inmuebles. La hipoteca se inscribe en el registro de la propiedad. El bien permanece en manos del propietario mientras éste cumpla con sus obligaciones. En caso contrario, el acreedor puede realizar la venta del bien para cobrar el dinero que prestó. O sea, es algo así como que te prestan dinero, ¿no? No, no es cierto. Bien. Bueno, una hipoteca como en términos más digeribles, más fáciles, pues es que el banco te va a prestar dinero en un cierto lapso de tiempo, ¿no? Sin embargo, pues no es como que puedas prestar dinero así como así, ¿no? No, este tipo de préstamo no funciona así como bueno, te voy a dar dinero y listo. No, se necesita una garantía. Que en este caso, pues la garantía va a ser el inmueble, ¿no? Ya sea una casa, ya sea un departamento, en fin, bueno, todas las formas de inmueble que existen, ¿no? Lo más común es que pues se pida una hipoteca para una futura casa que tú vas a comprar. O sea, tú estás hipotecando de una vez tu futura casa para que te presten dinero y de esa manera tú compres tu futura casa, ¿no? Es un poco confuso, pero bueno, así es como funciona la hipoteca en pocas palabras. Y claro, te prestan ese dinero y tú pues tienes que devolverlo, ¿no? Porque es un préstamo, no es algo así como que te regalen dinero, pues ya sabemos que los bancos son cabrones.
Y de hecho es un tema que repercute mucho a lo largo de la película. Y en realidad repercute a lo largo de mucho cine, mucha literatura que hay en la historia de la humanidad, ¿no? Pero bueno, em, sí tienes que devolver ese dinero, pero además con intereses. Que bueno, ¿qué es un interés? Pues lo vemos algo así como un dinerito extra, ¿no? Por ejemplo, si te prestaron, no sé, 100 pesos y te piden que les regreses esos 100 pesos, pero con un 10% de intereses, pues bueno, vas a tener que dar unos 110 pesitos, por ejemplo. Pero pues ¿por qué es eso? Porque bueno, según la terminología, bueno, según las situaciones que te plantea el banco es que bueno, es absurdo al menos desde mi punto de vista, pero ok. Hagamos de cuenta que el banco te prestó 100 pesos y bueno, pues ahí tienes esos, bueno, tú tienes esos 100 pesos, los estás usando y etcétera. Pero en lo que tú tardas en devolverle esos 100 pesos, pues el banco ya gastó, no sé, unos 40 pesos, ¿no? Y entonces te dicen, ah, bueno, pues tú me tienes que regresar esos 100 pesos, pero aparte me tienes que dar esos 40 pesos que yo ya perdí. Que bueno, o sea, no es como que un banco se esté muriendo de hambre, ¿no? O sea, siempre está succionando la vida de todos sus clientes, pero bueno, así la cosa, ¿no? Por eso, pues claro, no existen esos pagos a meses sin intereses, etcétera, ¿no? Pues para que sea como un poco más seductor ese tipo de pago. En fin, bueno, ¿qué hay con esta onda de las hipotecas? Bueno, pues una hipoteca es eso, o sea, te están prestando dinero eh, y tú pues estás dando tu casa como una garantía de que vas a pagar ese dinero que te van a prestar, ¿no? Pero también existe el préstamo hipotecario, que eso es simplemente que el banco te da dinero, te presta dinero y pues listo, ¿no? Ahí sí ya está la diferencia, ¿no? Muchas veces una persona necesita un préstamo hipotecario y pues tú no estás interesada en una hipoteca y entonces el banco decide ahí como que decirte, o sea, sí te voy a prestar dinero, pero necesito una garantía de que vas a pagar, ¿no? Entonces necesito pues tu casa. Entonces ahí ya te están obligando a pedir una hipoteca y tú lo único que necesitas es un préstamo hipotecario, ¿no? Bueno, a ver. ¿Qué tipos de hipotecas hay? Bueno, están las hipotecas fijas, las hipotecas variables y las mixtas, ¿no? Las hipotecas fijas son algo así como que tú bueno, haces todo este proceso que ya acabo de mencionar y el interés que se va a plantear es fijo. O sea, no importa si en el mercado los intereses cambian, no importa si en la bolsa de valores se derrumba, si la bolsa de valores se va para arriba, no sé, no importa nada de eso. Lo que importa es que ya fijaste un interés y ese interés se va a quedar ahí. O sea, no se le va a mover ni tantito más ni tantito menos. Eso sí, al ser fijo, pues es como más seguro, ¿no? O sea, es más garantizado que sí se va a pagar y por tanto se va a pagar en menos tiempo. O sea, te van a prestar dinero en cierto tiempo y tú lo vas a tener que devolver con ese interés fijo en poquito tiempo. O sea, vas a pagar mucho y en poco tiempo. Digamos que estas son las hipotecas que menos riesgo tienen de incumplimiento, ¿no? Por lo regular lo pide gente que sí tiene la certeza de que va a poder pagar. Sin embargo, también existe la hipoteca variable, que claro, esa, pues bueno, sí te van a dar un chance más prolongado para pagar ese tipo de cosas, ¿no? Te van a dar más chance de pagar todo lo que te prestaron, de devolverlo. Sin embargo, pues este tipo de interés sí se le va a mover como se le hinche la gana al banco.
O sea, si un día el interés es del tanto por ciento, pues a lo mejor y en un mes te dicen, pues sabes qué, pues le vamos a subir. ¿Por qué? Porque bueno, el mercado anda así, el mercado anda así, y en fin, pues te van a salir con un montón de términos que uno ni entiende, ni, o sea, de que de verdad no sabe ni qué chingado significa, pero te dicen que bueno, el mercado está, vaya, que si no, si el interés no es el que te están planteando en ese preciso momento, la economía del mundo va a caer para siempre, y entonces, bueno, pues va a venir el fin del mundo, ¿no? Bueno, esa es una hipoteca variable, ¿no? Que claro, estas son las de mayor riesgo de incumplimiento. O sea que pues es más probable que una persona pues, no la pague, ¿verdad? Y están las hipotecas fijas. Que bueno, pues no es cierto, las hipotecas fijas ya las mencioné. Las hipotecas mixtas. Estas hipotecas son las que, bueno, pues como ya lo dice el nombre, pues combina ambas hipotecas, ¿no? O sea, pues son las más comunes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque digamos que en el contrato te ponen que los primeros 2 años van a ser fijos, o sea que ahí sí no va a haber problema de que el interés esté variando, no sé qué, bueno, guala. Y durante los siguientes, qué sé yo, 5 años ya va a ser variable. O sea que ahí sí va a depender mucho pues del mercado, ¿no? El interés que se te plantee. Bueno, ¿por qué es importante saber todo esto para entender la película? Pues bueno, aunque es cierto que en un principio te explican qué es la hipoteca subprime, si tú llegas sin saber qué chingados es una hipoteca, pues entonces no vas a entender qué es una hipoteca subprime, que es el meollo de este asunto. A ver, digamos que en un principio, hasta lo dicen en la película, ser inversionista en Wall Street era uno de los trabajos más aburridos del mundo. Tú ibas y de verdad la pasabas terrible. Y entonces de repente llegó un cuate diciendo que pues sería buena idea que pues estos bonos, o sea las hipotecas subprime, bonos subprime, de ellos se hicieran como una especie de paquetitos, ¿no? Unos paquetitos donde, pues bueno, tú metías un montón de hipotecas variables, o sea, con muchísimo riesgo. Y entonces, o sea, metías ahí como muchas variables, muchas fijas, etcétera. Hacías como unos paquetitos y entonces todo eso podías invertir en esos bonos subprime y entonces salir con una cantidad absurdísima de dinero. Porque claro, se invertía, por ejemplo, en ese paquete, tú podías ahí como invertir pues bueno, en el paquete entero, y entonces de las hipotecas fijas, que son como las de de las de menor riesgo de impago, pues salías con una buena parte de ese varo, ¿no? Cuando era como algo así como que, bueno, es probable que no pague, pero también es improbable que no pague, o sea, 50-50, también salías con bastante dinero. Y claro, pues con las variables que son las de mayor riesgo, pues entonces salías con una cantidad absurdísima de dinero, ¿no? ¿Y cómo va ese cantar? Pues bueno, obviamente en la película pues se ve como los inversionistas empiezan a darse cuenta de que en algún momento, cuando estas hipotecas variables entren en vigor, pues la gente no va a poder pagarlas. Claro, porque pues ya los intereses van a estar como pinches cabras locas. A ver, aquí sí hay un componente cultural muy influyente, evidentemente, porque según lo que he leído y he investigado, el presidente George Bush en esos años dijo que parte del sueño americano era tener una casa. Entonces estas palabras repercutieron demasiado en la sociedad gringa y entonces se les otorgaba precisamente este tipo de casas a gente que tenía una improbabilidad de pago
pues, brutal, ¿no? O sea, que la gente muy seguramente ni tenía ingresos, ni tenía pues, bueno, pues nada, ¿no? O sea, no tenía posibilidades para pagar esas hipotecas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, claro, los inversionistas pues metían su varo, salían con mucho dinero, etcétera. Pero pues las hipotecas en algún momento entraron en vigor y eso hizo claro que pues la gente no pudiera pagar, los inversionistas fallaran, los bancos que habían confiado en los inversionistas fallaran, los bancos que les vendieron estos bonos subprime a otros bancos del mundo también fallaran. Entonces, bueno, pues fue un efecto dominó, ¿verdad? Claro, esta película muestra todo ese proceso desde el momento en el que surgió la maravillosa idea de hacer esto hasta el momento en el que, pues bueno, la economía mundial pues quebró, ¿no? Ya no hubo, pues sí, ¿no? No hubo ningún chance de recuperar dinero, ¿no? Incluso esta crisis económica hizo que mucha gente, bueno, no es que incluso, ¿verdad? O sea, se veía venir. Mucha gente perdiera su fondo de ahorros, perdiera sus pensiones, perdiera casas, el desempleo se disparara a más no poder, en fin. Ahora esta película se llama La Gran Apuesta, sí, ¿por qué? Porque pues ya metiéndonos un poco en la película en sí, pues pues sí, ¿no? Los inversionistas dijeron, los protagonistas de la película dijeron, bueno, pues vamos a apostar a que pues no se va a pagar, ¿no? Y entonces vamos a ganar un montón de dinero. Y claro, pues esto ocasionó todo lo que mencionó. Es una crisis que se sigue arrastrando. Obviamente en México impactó, obviamente en Latinoamérica impactó, obviamente en Europa impactó, obviamente en África impactó, en Asia, bueno, en fin, en todos los lugares del mundo. Pero bueno, vamos a irnos a un descanso, vamos a irnos a una pausa para entonces ya comentar lo que es la película en sí y pues hacer los comentarios finales y chan chan, ya se la saben. Bien, pues ya estamos de regreso para la parte de resumen de la película. O sea, una sinopsis del argumento. Pues bien, hay que entender primero que la película no pretende ser documental, sin embargo tampoco pretende ser algo extremadamente serio. A ver, y no quiero que se malentienda esto de que no quiere ser extremadamente serio, porque claro, se trata de una tragedia que sucedió en la economía mundial. O sea, es algo que pues fue terrible, o sea, fue pues brutal. La gente quedó en ceros y sin esperanza alguna de salir de ahí, ¿no? Y ni siquiera hablo de gente como dos, tres personas, ¿no? O sea, se habla de millones de habitantes en Estados Unidos que se quedaron así, ¿no? Sin comer, sin dormir, bueno, etcétera. Ahora, eh, aquí la película es algo con lo que estoy de acuerdo. Utiliza el humor negro, pero utiliza bien el humor negro. ¿Y a qué me refiero con que lo utiliza bien? A ver, aquí me voy a detener un poco. Mucha gente se excusa de que está utilizando el humor negro para hacer chistes insensibles, lo cual pues no es humor negro, simplemente es humor insensible. Yo la verdad no creo que a la gente, por ejemplo, ahí harán de repente chistes sobre palestinos, ¿no? Y la situación tan fea en la que viven. Yo no creo que a un palestino le dé risa un chiste insensible que haga sobre la situación en la que viven con Israel, por ejemplo. En realidad es difícil hacer humor negro, sobre todo porque en realidad busca incomodar, ¿no? Busca hacer, sí, incómodo, ¿no? No busca ser gracioso, o sea,
Más bien, pues te puede dar risa, pero al final del día es una risa que te causa como, pues sí, incomodidad, te causa nerviosismo, porque dices, pues chale, o sea, se hace broma de esto, pero pues, pues es algo que pasa. Es algo así como las películas de Luis Estrada, ¿no? Emplea mucho el humor negro Luis Estrada en El Infierno, La Ley de Herodes, La Dictadura Perfecta, etcétera. Y claro, lejos de buscar una risa genuina en el espectador, más bien pues genera incomodidad. Lo mismo con La Gran Apuesta. Muchas veces causa, pues sí, mucha... Uh, te sientes impotente, ¿no? Ante lo que te está mostrando. Bueno, pues la película empieza con Ryan Gosling explicando todo esto que mencioné hace rato, que ser que bueno, trabajar en Wall Street antes era una cosa aburridísima, era vaya, pues que si querías darte la aburrida de tu vida, pues bueno, te fueras a Wall Street, ¿no? Si querías, vaya, vivir la peor de las vidas, te fueras a ser banquero, ¿no? Y él mismo menciona que a partir de cierta época en el siglo XX, a finales del siglo XX, pues de repente ese trabajo se volvió el más entretenido, el más hedonista y el más visceral de la historia. ¿Por qué? Pues porque bueno, surgió esta idea de los bonos subprime, que son los que expliqué hace unos momentos, ¿no? Y entonces se veía algo así como, pues chido, ¿no? Se veía algo así como muy seguro para cualquier inversionista, porque pues de cualquier forma iban a salir ganando por las hipotecas subprime, ¿no? Que bueno, el mismo Ryan Gosling, su papel, claro, su personaje advierte que esto en el 2008 va a desembocar en una gran crisis financiera. Bien platicaba hace unos momentos que la película tiene un formato de falso documental, que es curioso porque, bueno, es falso documental, aunque también puede funcionar como un documental a final del día, ¿no? Aunque claro, es falso porque no están los personajes reales en escena, ¿no? Son actores que interpretan a esos personajes reales. Y bueno, pues aquí se sigue el rastro de un cuate que se llama Michael Burry, que es interpretado por nada más y nada menos que Christian Bale, quien está en su oficina, en su empresa, pues checando los números que hay en el mercado de Wall Street con respecto a las hipotecas, y se da cuenta de que sí hay un riesgo muy elevado de incumplimiento de pago, ¿no? Que de hecho es lo que lo lleva a contactarse directamente con un pez gordo de Wall Street precisamente para decirle, oye, es que pues yo la neta estoy viendo que aquí hay una bronca muy grande porque pues evidentemente en algún momento no se va a poder cumplir, las hipotecas variables van a entrar en vigor y entonces pues se va a desplomar todo esto, ¿no? Yo digo que hay que invertir en contra de ese mercado de las viviendas, ¿no? Obviamente este pez gordo le dice, güey, estás bien loco, se te zafó un tornillo, estás mal, no sé, estás enfermo, no sé, pero estás a punto de hacer una locura. Este tipo, muy seguro de sí mismo, dice, pues no, yo sí voy a hacer esto, ¿no? Aquí hay un término que se llama vender en corto, que es pues esto que estoy diciendo, como apostar en contra. Es aquí donde de repente la voz en off de Ryan Gosling dice, bueno, aquí pues hay una serie de términos que no más ni entendemos, pero bueno, aquí va a estar Margot Robbie en un baño de burbujas para explicarte qué pex con todo eso. Y bueno, aquí aparece pues Margot Robbie hablando, diciéndote que es un bonus subprime, etcétera. Y entonces, bueno, este personaje, Michael Burry, decide ir a los bancos a hacer algo que es como un seguro por incumplimiento de pago de hipotecas, ¿no? Y entonces empieza a hacer estos seguros por una
cantidad exorbitante de dinero que en los bancos decían, bueno, este güey, ¿qué le pasa? O sea, está loquísimo. Y pues los bancos ya estaban así con que, oye, pero ¿estás seguro de que sí quieres hacer esto? Y otros que sí le decían, sí, 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 lo que tú quieras, rey. Pues total, ¿no? Estamos seguros de que sí se va a pagar y que este mercado, pues es segurísimo, ¿no? Spoiler, no es seguro, no fue segurísimo. Claro, este cuate al hacer esta jugada, pues hace un escandalazo. Obviamente empieza a ser pues tema de conversación en todo el ámbito de los inversionistas, en Wall Street, etcétera, ¿no? Claro, en este momento es cuando el personaje de Ryan Gosling se entera de este relajito y entonces pues estudia más a fondo el caso y se da cuenta de que en efecto sí hay un peligro muy latente de que no se pueda pagar las hipotecas y entonces los inversionistas, que son los protagonistas de esta película, puedan invertir en ese incumplimiento por pago y entonces así retirar una cantidad brutal de dinero. Claro, pues este personaje de Ryan Gosling dice, ok, pues yo voy a ir a también venderles esta idea a más inversionistas. Y entonces va a dar con el personaje de Steve Carell. Que claro, el personaje de Steve Carell no es muy diferente al de Michael Scott. También es así como entre que... Claro, o sea, la forma en la que llega la película... o sea, hasta lo reconoces por la voz. Y lo reconoces por esa actitud tan identificable en el actor, ¿no? Aunque claro, aquí Steve Carell tiene un papel muy interesante. Ryan Gosling entonces decide ir con Steve Carell y platicarle, oye, bueno, la empresa de Steve Carell, ¿no? Le dice, oye, ¿sabes qué? Pues estoy descubriendo esto y pues no sé, estaría chido que le entraras, ¿no? A lo que, pues claro, él y su equipo de trabajo están un poco escépticos al respecto. Más que nada el equipo, porque Steve sí está más seguro de eso, ¿no? Sí dice, bueno, quizás es un riesgo que vale la pena correr, ¿no? Y su equipo es el que se mantiene un poco escéptico y al final del día pues deciden sí entrarle a esos seguros por incumplimiento de pago, ¿no? En paralelo a eso también está unos jóvenes que tienen apenas su pequeño despachito, su pequeña empresa y en un principio pretenden ser corredores de bolsa y van a tramitar una especie de, pues como de, vamos a llamarlo licencia para ser corredor de bolsa, y sin embargo descubren que pues una forma para ganar dinero pues es entrándole a esta onda de los seguros por incumplimiento, ¿no? Claro, pues no es como que se hayan dado cuenta así como así, ¿no? Claro, pues leyeron ahí algo de lo que escribe el personaje de Ryan Gosling y deciden contactar a un inversionista, claro, que interpreta a Brad Pitt. Bueno, obviamente la situación evoluciona. En algún momento parece que Ryan Gosling y Michael Bury estafaron a todos porque nomás no se ve que haya incumplimiento de pago. Al contrario, los bancos siguen ahí pululando libremente, muy tranquilos. Dicen que no, sí, rey, aquí la cosa sigue normal. Y entonces pues los personajes están, las empresas de los personajes están bajando, ¿no? Están bajando de valor. Y claro, esto lleva a los personajes a preocuparse, ¿no? Y pues de hecho se ponen a investigar qué onda con las casas, ¿no? Y de hecho de repente descubren que hay casas que forman parte de estas hipotecas que ya están abandonadas, o sea, que ya hay un cocodrilo ahí viviendo, ya hay un tipo ahí que pues ni sabe qué onda, ya hay demasiadas deudas, incluso personajes que
están pagando como 4 hipotecas de estas súper riesgosas. Entonces, bueno, obviamente esto preocupa a todos los personajes. En fin, bueno, pues para no hacer como muy larga la sinopsis de la película, pues hay que darnos cuenta de que en algún momento de la trama, pues claro, toda esa burbuja estalla y entonces los personajes principales pueden vender estos seguros de incumplimiento, ¿no? Y entonces pues así ya, bueno, pues irse con todo el dinero del universo, ¿no? Claro, hay un punto muy interesante en la película donde se habla de los famosos CDOs, ¿no? Y también de los CDOs sintéticos. Pero bueno, no voy a hablar de esto aquí en el podcast porque, claro, pues creo que eso ya es una tarea más de la película, ¿no? Yo ya los encaminé a entender un poco el tema de las hipotecas, los bonos subprime, etcétera. Que lo demás lo haga la película por sí sola. Pero claro, hay un punto de la película donde pues los personajes, sobre todo los jóvenes, los más jóvenes de los personajes, con la ayuda de Brad Pitt, pues están haciendo toda esta movida para ganar exorbitantes cantidades de dinero. Sin embargo, Brad Pitt, pues cuando los ve celebrando les dice, oigan, pues no quiero que hagan eso. La verdad, no sé si se están dando cuenta a qué le estamos tirando. Si tenemos razón, pues esto va a provocar pérdidas de empleos, de casas, bueno, o sea, va a haber una catástrofe a nivel mundial. Así que pues, o sea, sí, o sea, por una parte, pues dentro de la mentalidad de un inversionista lo único que importa es hacer dinero, pero pues el personaje de Brad Pitt está con que pues ojalá no tengamos razón, porque si sí tenemos, puta, pues qué problema nos vamos a armar. Claro, la película sigue ya como el desemboque de esta crisis. Desde que los inversionistas se dieron cuenta de que iba a haber una en unos años hasta que pues finalmente acontece, ¿no? Es curioso, pero al final de la película sí Ryan Gosling, que es como la voz en off casi toda la película, dice, pues bien, yo ya voy a cobrar mis incumplimientos, ¿no? Bueno, mis seguros de incumplimiento, o a venderlos, o lo que sea, pero pues voy a hacer dinero de esto, ¿no? Y dice, pues yo sé que ahorita estoy viéndome como un villano, pero pues qué se le va a hacer. Yo desde un principio no dije que fuera bueno. Y sí, es que es cierto, o sea, los inversionistas en Wall Street son culeros. No hay otra forma de decirlo, o sea, son culeros, de verdad, son ahora sí que tiburones, ¿no? como se dice en Shark Tank. Realmente no están preocupados por todas las matices morales que tienen sus acciones. No, al contrario, lo único que quieren hacer es dinero. Y es por eso que de hecho hay mucha desconfianza en los bancos, en el mercado capital, etcétera. ¿Por qué? Pues por esto que estoy mencionando, o sea, pues es obvio que no, pues sí, o sea, ese es el capitalismo, o sea, no hay ningún atisbo de moral en este contexto socioeconómico en el que vivimos. Y pues bien, obviamente mucha gente perdió sus pensiones, sus ahorros de toda la vida, etcétera. Y de hecho el personaje de Steve Carell, que era el más cascarrabias, el más arrogante, prepotente, etcétera, es el que al final intenta ser más moralista porque su equipo de trabajo le dice, oye, ¿sabes qué? Hay que cobrar estos seguros de impago y pues sí, hacer dinero, ¿no? A lo que Steve Carell está pues un poco reacio, ¿no? Porque dice, no voy a hacer eso, es inmoral, ¿no? Pero bueno, al final la situación lo termina rebasando
y no sé si porque ya le valió todo su discurso moral o por querer rescatar a su empresa, no sé por qué haya sido, pero al final de la película se ve que pues sí, al final decide pues cobrar estos seguros, ¿no? Y al final sí hay algo un poco amargo porque pues es Ryan Gosling diciendo, pero no, se hizo justicia, se llevó a la corte a miles de banqueros, a miles de inversionistas y no sé qué, porque pues sí, ¿no? Habría que hacerlo. Y claro, el sistema judicial en Estados Unidos es lo chido y no sé qué. Y pues dice, no es cierto, estoy bromeando. Todos los banqueros del mundo se quedaron con las manos completamente limpias, a pesar de que sabían que toda la cuestión de los bonos subprime eran una tranza, porque claro, lo sabían, estaban conscientes de eso, era una tranza, y pues no les pasó nada, o sea, ahí siguieron, se lavaron las manos y pues a seguir chambeando, ¿no? Hasta el mismo Ryan dice, solo un cuate, un pobre diablo terminó en la cárcel y porque estuvo ahí como ocultando cierta información que si la ocultas es ilegal, bueno, algo así. Y al final sí se menciona pues que la gente pasó por una crisis muy, muy fea. Claro, la película considero que es buena, sí, sí considero que es mejor que Don't Look Up. Y, y bueno, peor que Vice, no porque sea mala, sino porque, vaya, no es tan buena como esta película de Vice. Um, yo creo que sí es importante que la veamos. Aunque claro, si puedo destacar algo que no me encanta, pues es que mmm, sí, creo que sí cogió un poco a la hora de ponerse pedagógica la película. ¿Por qué? Porque bueno, o sea, sí se agradece que haya una intención de platicar de una forma más digerible ciertos términos económicos, pero al final del día yo considero que sí tienes que llegar con un poco de nociones básicas. Por ejemplo, que es una hipoteca, ¿no? Porque, pues sí, claro, está Margot Robbie al principio diciéndote que pues una hipoteca variable, pero tú estás, güey, ¿qué es una hipoteca variable? Yo en mi vida he pedido una hipoteca variable y ni siquiera sé qué es, ¿no? Por ejemplo. Aunque claro, las explicaciones del CDO y del CDO sintéticos, pues claro, ¿no? Son más claras. Eh, hay gente que cree que este tipo de películas abiertamente de crítica deberían ser más serias, pero pues es que no sé, creo que sí hay como un poco de malentendimiento sobre el humor negro, porque pues una cosa es, como bien mencionaba, querer hacer chistes insensibles y otra cosa es hacer incomodidad en el espectador, ¿no? Generar esta sensación de ñañaras al final del día. Yo creo que sí se logra esa incomodidad y sobre todo ese coraje al final, ¿no? Porque sí te pone estos datos puros y duros de cómo afectó la crisis financiera del 2008 a a la población del mundo, principalmente estadounidense, pero inmediatamente después a la población del mundo. Bueno, pues yo recomiendo ampliamente la película. Me gusta. No es de mis favoritas. Bueno, no sé la verdad, pero creo que es buena. Creo que sí hay que verla. Y pues nada. Yo creo que también uno de los principales platos fuertes de esta película es, pues sí, ¿no? Las actuaciones. Yo creo que la actuación de Christian Bale es la mejor de la película. La hace de un personaje excéntrico que está todo el tiempo descalzo en su oficina. Está escuchando heavy metal a volúmenes así brutales que te destrozan el tímpano. Y pues lo hace muy bien, ¿no? Además de un tipo que es torpe socialmente, ¿no? Yo considero a Christian Bale un actorazo, pero creo que esta película sí es como una de sus mejores actuaciones. Sí es de las más destacables.
Y bueno, pues nada más. Nos andamos viendo dentro de 8 días. Escuchando principalmente. Una disculpa, yo no pude terminar este capítulo hace una semana. Fue un poco difícil. Sin embargo, bueno, pues ya estoy cumpliendo con esta parte. Y pues bueno, hasta luego. Nos andamos viendo, nos andamos escuchando. Y les deseo un bonito fin de semana. Y nada más. Un saludo, un abrazo muy fuerte. Y pues a seguirnos cuidando. Hasta la próxima. Chao.